bueno, ustedes decía yo que si el karma se les movió mucho anoche, ahorita cuando Jerónimo empieza se les va a mover más. Por lo menos la hormona, veremos. No, quizás la proyección no se ve tan clara, pero que quiero empezar por comentar que para la cultura maya, de hecho, maya es un nombre que ahorita vamos a comentar rápidamente, no era el nombre original. Los mayas eran una serie de conjuntos, podemos llamar tribus, que se esparcían por toda la zona del sur de México y bueno, llegaron hasta Sudamérica, se dice que hasta Colombia, Centroamérica por supuesto. Entre ellos estaban lo que llamamos mayas, lo que los españoles llamaron mayas, los quichés, maya quiché y maya quiché, los cachiqueles, los ortiz, etc. ¿no? Pero en esa cultura, una cultura con una cosmogonía increíble, se habla de que tiene un origen cósmico. Para ellos el universo era una pirámide. Era una pirámide, pero empezamos con esta lección en la que cada uno de los 4 puntos que formaban el cuadrado de la pirámide representaba uno de los puntos que sostenían al universo. Y en los aztecas, toltecas, olmecas, se hablaban de los nombres que pronuncia muy bien Jerónimo. A mí me cuesta un poco de trabajo decir Tezcatlipoca. ¿Lo dije bien? Sí, es que hay que sacarse las canicas de la boca primero. Pero yo traigo, como dicen, peyotones. ¿Tú sabes? Tezcatlipoca. El universo era esto así, y cosa interesante era que cada punto tenía un color, que fueron los mismos colores que manejaban también los toltecas, que comentaba Jerónimo ayer. Entonces la cultura maya y la cultura tolteca eran muy similares. Para mí, en mi opinión, por lo que he aprendido un poco de esto, eran los mismos. Se establecieron en diferentes lugares y luego se juntaron al final. Lo interesante de esto, de aquí viene la famosa cruz cósmica, la cruz maya, que cada uno de los puntos al girar marca un círculo, y dentro de ese círculo quedaba un cuadrado, que tomaron ellos como el símbolo precisamente del creador. Y el creador tenía varios nombres, los mayas le daban un nombre en su idioma, los quichés en su idioma, se llamaban mayas, y aquí es conocido como Junacu, el dios supremo, y como Cabahuil. Lo interesante de esto es que es muy bonito porque él le decían el corazón del cielo, pero también le decían el de la doble mirada. Era el que podía mirar abajo y podía mirar arriba. O sea, lo que está abajo es como lo que está arriba, y podía mirar el universo completamente y podía mirar también lo que pasaba en la Tierra. O sea, tenía una visión cósmica. Entonces, con esta introducción rapidísima, manager, voy a hablar un poquito, dar una bienvenida que les da a todos ustedes Chichén Itzá. Esto es un poema que escribió Adalberto también, que va con lo que ustedes acaban de experimentar anoche. Se pasa adelante, deseamos que soles de entusiasmo te alumbren el camino, que las fuerzas del tigre te acompañen, que los cocuyos de sabiduría iluminen tu intelecto, que la ceiba rumorosa de sombra tu descanso. La ceiba era el árbol sagrado de los mayas. Que las ranas de esmeralda señalen tus senderos croando sin descanso. Que la naturaleza sea pródiga contigo y que la fuerza universal te bendiga, te dirija. Bienvenido para ustedes, vocales. Esto no se alcanza a ver ahorita muy bien porque no está suficientemente oscuro, pero está representando un poquito del origen cósmico de los mayas y cómo hay un gran cuestionamiento de dónde venimos nosotros como seres humanos y como Homo sapiens. De ese origen cósmico, entonces, nace una cultura que no necesariamente era maya, sino una cultura universal. El común denominador que existe entre la mayor parte de las culturas
si nos remontamos a lo primero que se ha encontrado, ahora supuestamente la primera civilización como tal era Sumeria, es Sumeria, se encuentran orígenes comunes, tronco común de toda la civilización. Y hay diferentes explicaciones para decir por qué unos son flacos, por qué otros son gordos. No, esto es broma. No, porque unos son negros, porque otros no somos tan negros y otros son menos negros. ¿No? Pero todos somos negros, somos descoloridos, más los blancos. Fíjense con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Como decía yo, el común denominador, los cultos generalmente y las religiones alrededor del mundo son religiones que giraban alrededor del Sol, son de origen solar. Y los mayas no eran una excepción. Esta cultura se estableció, como decía yo hace rato, en la parte sur de México, abarcando también Centroamérica, y últimamente se han descubierto también, decía yo, algunos restos tipo mayas en Colombia y algo en Venezuela inclusive. Todo esto ya lo saben, vamos a hacer un poco rápido porque la mayor parte de ustedes que saben algo de esto, si no me detienen. Si quieres hablar de cómo era la iniciación. Voy a entrar a eso, ese es el tema realmente. Por eso se llama el sendero iniciático. Aquí no veo qué es. Hay la oscuridad y el Big Bang. El origen del universo, como lo queremos ahora nosotros, como lo explican los científicos, que también está en cuestionamiento. Y cosa interesante es el origen del universo para los mayas también tenía un origen muy similar. Si ustedes han tenido oportunidad, algunos de ustedes, de leer el Popol Vuh, por ejemplo, que es un libro que es cuestionado hasta el nombre. Una de las últimas traducciones por un verdadero quiché, maya quiché, fue escrito en quiché este libro. Y el Popol Vuh es un libro que, de hecho, empieza el libro diciendo que es un libro que desapareció, que ya no puede ser consultado ni por los pensadores ni por los buscadores. Es decir, era un libro sagrado que desapareció como mucho de la información que se tenía de los mayas y fue reescrito por un maya quiché por el siglo más o menos XVI, por el mediados del siglo XVI, con una versión que después, par de siglos después, fue encontrada por un padre doctrinero, un sacerdote doctrinero que se encontró con ese libro, se lo enseñaron, de hecho, y lo tradujo a un español maya y quedó abandonado también por un par de siglos, y después ya por el siglo finales del 18 y 19 fue descubierto por un francés, Bobout, que fue el que hizo la primera traducción junto con un alemán, pero eso casi no se conoció, y fue lo que causó el interés por la cultura, entre otros par de libros, por la cultura mesoamericana. Y de ahí vinieron todos los investigadores. Entonces, realmente, el conocimiento que tenemos de la cultura maya viene a partir del siglo XIX, donde vinieron los investigadores. Hubo un libro de un señor que vamos a mencionar, que se escribió también por mediados del siglo XVI, pero también tuvo 300 años abandonado, y cuando fue encontrado por el mismo francés, Charles de Beauvoir, se dio a conocer. Este es un mural que ustedes probablemente vieron en la recepción, si tuvieron tiempo, que está en la entrada al fondo. Hay dos murales, uno del lado otro del lado izquierdo, y es una de las historias que la voy a hacer muy rápida. Usted puede llevarse las 2 horas que no quiere que me lleve. Olvídate tuya. Esta es una historia muy bonita, pero creo que es importante saberla porque muchas de las historias están basadas en leyendas similares, mitos similares, donde el mito se convierte en realidad y la realidad es mito, ¿no? Pero para favorecer la creación del hombre, dicen los mayas que hubo que pasar por 4 eras. Cada una de esas 4 eras, los dioses que trabajaban en equipo y tomaban decisiones en consenso. Se habla de los dioses, pero insisto, ellos tenían un dios único. Y ese dios único se desenvolvía,
o se proyectaba en otros dioses y le llamaban el dios 7 o el dios 13, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos empezaron a decidir en cada una de las eras a crear al ser humano. Después de haber creado ya la tierra, pues, las aves, los animales, las montañas, los vegetales, etcétera, minerales, ¿verdad? Las aguas, muy parecido como se describe en la Biblia, inclusive describe un poco de la creación de la tierra y del universo. Y en esta historia fallan en las primeras tres eras, no tienen, puedo decir que fallan en crear al hombre que ellos querían crear. El primero no les salió y les salieron puros animales y los dejaron en la selva. El segundo lo hicieron de barro, el barro era muy frágil, se derretía fácilmente, no tenían idioma, no tenían lenguaje, todo estaba todavía en oscuridad y decidieron destruirlo también. El tercero lo hicieron de madera. Este ya empezaba un poquito a caminar y a moverse, ya tenía un lenguaje, era la era del matriarcado, también la tercera era, pero dominaba la violencia, la barbarie, eran muy bárbaros, eran muy violentos y se puede decir que dominaba el inframundo. Ante esa situación deciden destruirlos y aquí es donde viene también una historia en la que se asemeja mucho a la Biblia, con un diluvio. Un diluvio causado, dice el Popol Vuh, primero por una lluvia de trementina, o sea, como de petróleo, que cayó sobre la tierra como fuego, encendió y ese fuego evaporó las aguas y de las aguas vino la lluvia. O sea, un poco diferente a otras historias, pero bueno, ahí vino el diluvio que prácticamente terminó con el hombre de la tercera edad y los sobrevivientes, y esto es interesante para las historias que conocemos de la evolución de Darwin, se convirtieron en monos, en changos, en primates. Contrario a la tradición, pues, la evolución para los mayas no fue una evolución de mutar de chango a hombre o a ser humano, ¿no? A mujer, sino que los changos son changos, los dejaron por su lado y crearon al ser humano en la cuarta edad. Y para crear el ser humano en la cuarta edad, y esto es muy rápido, tenían que limpiar la tierra de la barbarie, de los bárbaros. Había unos gigantes, como también la Biblia lo menciona, unos grandes gigantes que se creían dioses, eran los dioses, falsos dioses. Se adoraban a sí mismos y decían que ellos eran los creadores de todo. Entonces tuvieron que hacer algo, los dioses se juntan y tenemos que crear al hombre verdadero. Mandaron al Dios 7, o sea, el desenvolvimiento del Dios único, para que limpiaran la tierra. Sin embargo, fueron engañados por los dores, por los señores de Xibalbá. Xibalbá es el inframundo para los mayas. Fueron engañados, los invitaron a un juego de pelota y les terminaron cortando la cabeza y colgándolo de un árbol que está significado aquí, las 7 cabezas, de hecho una, pero 7 cabezas por la mitad, la hipóstasis que llaman de la transformación del Dios único en 7 dioses, pero de hecho siempre se habla de que estos se manifestaban para hacer diferentes cosas, cada dios tenía una función. Cuelgan la cabeza, es una historia muy larga, pero cuelgan la cabeza de un árbol sagrado en el inframundo, y como ustedes comprenderán, mujer al fin, esta dama, hija de uno de los lores del inframundo, llamada Iskik, tiene la curiosidad de ver dónde está ese árbol y quién está colgado, porque era un árbol que se sabía que no se podía tocar. O sea, las instrucciones fueron: este árbol no lo toco. Pero a partir de que colgaron la cabeza se llenó de frutos. Los frutos eran jícaras. Y obviamente de esas jícaras parecían cráneos. Iskik le dice a su papá: quiero ir a ver el árbol, ¿qué pasó allí? Dice: no, tú no puedes ir, está prohibido. Como buena mujer curiosa, se aparece un poco a una que se llamaba Eva, ¿no? Se va y llega al árbol y ve al cráneo, la cabeza colgando, y el cráneo le habla y dice: te estaba esperando. Tú tienes una misión en esta vida. Tienes curiosidad por saber cómo somos nosotros, por saber cómo es el fruto. ¿Quieres probarnos? Y dice: claro que sí. Otra vez la mujer quiere probar el fruto, ¿no? Levanta la mano y agarra el fruto. Levanta la mano y le escupen en la mano. Le cae saliva en la mano, al bajar la mano ya no la encuentra. Pero no es el cuento largo, que es largo. A
a los 4 meses ya tenía pancita, fue preñada por la saliva de los dioses. Esa es una historia muy bonita, ¿no? Perdón, olvidé lo más importante, era virgen, la virgen Isquí. O sea, una virgen fue preñada por los dioses para que de ahí naciera los hombres, o el hombre-mujer, y lo digo hombre-mujer por algo que usted puede contar, que bendiga a limpiar a la tierra, el redentor de la raza humana, el Cristo de la raza humana, como decía, un redentor también que vino a limpiar la tierra, a liberar de los pecados, para preparar el nacimiento de una nueva raza. A los 4 meses el papá dice, tú, bueno, no tú, pero es una afrenta lo que has hecho, has deshonrado al inframundo. Entonces reúnen todos los seres del inframundo y deciden que fue como Blancanieves, deciden que los 4 consejeros del inframundo, que eran tecolotes, que eran búhos, que le llamaban tecuts, la lleven al bosque, le saquen el corazón, se lo traigan a ellos, y hacen toda una historia, le llevan al bosque, no le sacan el corazón, pero simulan con savia de un árbol rojo atacado, con una tica, lo llevan, y llegan con los seres del inframundo y dicen, aquí está el corazón, entonces ya quedó libre, y ella por ser ya, tener a un hijo de los dioses, ya empezaba a ser una mujer diferente, ya con ciertos poderes, y decide subir a la tierra. El inframundo supuestamente está subterráneo. Decide subir a la tierra y ahí da a luz. Una historia dice a unos gemelos, otra historia dice que nada más fue una persona. Estos gemelos, por el nombre, les llamaron, casi todas las versiones hablan de gemelos, inclusive los libros de americanos y europeos que han escrito sobre las historias mayas y esto, siempre hablan de los gemelos. Y eran Hunahpu. Hunahpu es el rey con K, y Hunahpu eran los gemelos Ixpalanquén. La otra historia que habla que era una sola persona está orientada a que Hunahpu Ixpalanquén de hecho era el balance de la energía masculina y la energía femenina, de lo que estaba hablando ayer Jerónimo también. Era un ser que podía desdoblarse en dos, tenía tanto la parte femenina como la parte masculina. Y bueno, en la historia del Popol Vuh, ya de ellos, sale que efectivamente en uno de las traducciones, que se desdoble y se convierte en dos al final de la historia de los. Entonces nacen Hunahpu y Ixpalanquén, limpian la tierra, matan a los gigantes, toda una historia larguísima, limpian la tierra, y una vez que está limpia la tierra, queda lista para que se crea al hombre verdadero, al Halash Munit, le llamaban ellos, hombre verdadero, mujer verdadera, y deciden dejar la tierra ya lista para el nuevo ser humano, y se convierten en el sol y la luna. Bueno, esto le digo es una historia larga, pero es muy bonita, es importante saber. La Virgen que fue preñada, del cual nacieron los redentores o el redentor. Me gusta la historia de los gemelos porque sea en una persona o en dos, implica desde ahí el culto que tenían esta cultura por la complementariedad masculino-femenina. O sea, le daban importancia en la creación al padre-madre de la creación. No sé si ya vieron lo de el video donde viene la similitud de todas las religiones. ¿Cómo se llama? Stargaze, yes. Tengo posición en esto, porque es muy similar en muchas situaciones en la vida, ¿no? En que, como decía Jerónimo ayer también, no nos crean nada de lo que estamos diciendo aquí. No es dogmatismo, no es religión. ¿Por qué? Porque hay muchos cuestionantes. Yo creo que muchas de las bases que han tomado los sistemas de creencias, sobre todo religiosos, han estado basados en desconocimiento. El origen del hombre, para empezar, realmente no podemos decir de dónde venimos nosotros como Homo sapiens. Hay muchas teorías sobre eso. Y si ustedes tienen algunas cifras, más o menos, supuestamente el universo fue creado hace 14 billones de años. El sistema solar, 4 billones de años. Los primeros homínidos que tenían
forma ya de que eran como changos, 2 millones de años. De ahí hacia abajo vienen el Homo erectus, el Australopithecus, etcétera, hasta Neandertal y Cromañón. Que estos últimos, supuestamente, hay diferencia entre cuándo fueron, realmente aparecieron en la Tierra. Y pueden hablar de 250.000 a 50.000 años. O sea, no hay seguridad cuándo estaban aquí estos señores, hombres de las cavernas, ¿no? Entonces, el origen del hombre, para mí, es cuestionado. La evolución de Darwin actualmente, en los últimos 15 años, es cuestionada también, como una teoría. Tiene muchos huecos, muchas partes que no son explicables. No sabemos de dónde venimos. Eso crea ya una situación a nivel que nosotros psicológica. Una de las teorías últimas a raíz del descubrimiento de las tablas sumerias es que somos un producto de un experimento genético que hicieron los que se llaman ahí en las tablas sumerias los Anunnakis. Se han oído muchos de ustedes, ya sé que todos lo conocen muy bien. Entonces, es un gran cuestionante de los mayas. Hay dos versiones prácticamente, una que le llaman la difusionista, que es que los mayas como tales vinieron de fuera, del oriente en particular, o de origen atlántico. El oriente supuestamente fue poblado por gente que salió del problema de la Atlántida, y antes de la famosa historia de Mu, el continente, si han oído hablar quizá algunos de ustedes sobre esto. Entonces, el origen de los mayas tiene esa teoría difusionista y tiene la teoría que es la americanista, digamos, que no, que fueron originarios de acá. Sin embargo, toda la literatura, la poca que hay sobre ellos, implica desde el Popol Vuh que vinieron de fuera, que vinieron del oriente. Y como cosa curiosa, habla el Popol Vuh de que esta raza, esta cultura nació entre dos ríos, y estos dos ríos supuestamente podrían ser el Tigris y el Éufrates, o sea, donde está actualmente Irán, Irak, y también, o muy cerca también del Nilo, ¿no? Es muy cuestionado. Hay una teoría única de un señor que se llama, uno es George Ward en inglés y el otro es Le Plongeon. Ellos dicen que fue al revés, que los mayas salieron de Mesoamérica y poblaron Egipto, la India, etc. Enseñaron a los nagas, una raza que existía allá, que el idioma de los nagas y de los mayas es muy parecido. Inclusive la numerología, hasta de japonesa, lenguaje. Tengo un amigo que colabora con nosotros aquí, un maestro, Alberto Agar, que habla japonés, y él dice que el maya y el japonés se pueden entender. Yo no hablo japonés, no recuerdo malas palabras, entonces no sé. Entonces, otra vez, no sabemos de dónde vienen los mayas. Inclusive en uno de los libros, en el Chilam Balam de Shumayel, se habla de que se pregunta, los mayas, en el caso aquí de Chichén Itzá eran los Itzáes mayas, se preguntan si los Itzáes mayas estaban o llegaron. Dice, está oculto, está oculto, está oculto. Ellos mismos, pues, en sus códices lo dicen, ¿no? ¿Dónde llegaron? Y todo esto viene a de que la tecnología con la que se construyeron las pirámides, el tipo de monumentos, la razón de ser de los monumentos, igual que en Egipto, es muy cuestionada por la tecnología moderna, ¿no? Y pensaban que eran tumbas, pensaban que eran monumentos religiosos, ceremoniales, y eso también ha sido muy cuestionado, y sobre todo últimamente ya se sabe que tenían otros objetivos mucho más trascendentes que lo que se había dicho. Ya para ver la iniciación, ¿cómo Entonces, esto es importante porque es parte de lo que vamos a entrar ahorita a describir también, que es el sendero iniciático, el proceso iniciático, el camino del Tao. Hay mucha similitud entre lo que es la enseñanza, en este caso oriental, china, de lo que es el camino de los mayas. Y para comenzar, maya no es una raza, así se decía, no es una raza. Maya, si separamos las dos sílabas ma y ya, quiere decir no, ma, y ya, dolor, no dolor. Y para nosotros es un estado de conciencia, es el estado de conciencia del no dolor y del no sufrimiento. Y de nuevo,
en el mismo códice, lo voy a llamar códice de Chumayel, de Chilambalam, dice, los itzales no conocían el sufrimiento ni el dolor de huesos. Simbólicamente lo podemos interpretar como que el sufrimiento es provocado por las emociones, por el pensamiento, y el dolor de huesos es el simbolismo del dolor físico. Entonces, vivían en un estado de salud integral, cosa que busca el Tao también. Salud integral por la práctica que ellos tenían de su culto estaba basado en 3 premisas. Y todo eso lo tengo que mencionar porque es básico para todo lo que viene después. Y párenme si me estoy pasando, pero empecé hace 15 minutos. 3 premisas. La primera de ellas, no necesariamente estaban en ese orden, pero Indakesha Lakem, a los que son del área de Coracal han oído mucho. Indakesha Lakem, así se saludaban, supuestamente se saludan todavía los males. Si ven esto, es el Yin Yang Maya que tenemos ahí. Lo tapa la pantalla, pero luego lo ven. El Olimpo. Ese que está en el marco dorado es el símbolo de Kunarku, el dios maya, de la doble mirada, el que está aquí, el que está allá, el que es femenino, el que es masculino, que concilia los dos opuestos. Y la Kesha Lakem es yo soy tú, tú eres otro yo. O sea, todos estamos conectados. No todos, en mi opinión, somos lo mismo, porque yo creo que no somos lo mismo, pero sí todos estamos conectados. Entonces, lo que yo hago puede influenciar a otras personas dependiendo de su nivel de conciencia. La otra es un culto a la feminidad. Aquí, quiten esto, porque para mí no es igualdad, aunque así lo puse, pero en el momento es complementariedad. El hombre y la mujer no somos iguales, somos complementarios. Esa complementariedad también está muy marcada, no solamente en los mayas, sino también en la cultura tolteca, azteca, olmeca. Va a hablar mucho más de esto, pero ustedes no me voy a meter en ese rollo, pero créanme que están en un lugar en que ustedes como mujeres tienen una gran responsabilidad, pero muy bonita responsabilidad, que es ayudar a los bárbaros, a las bestias peludas, a que hagamos el cambio. Culto a la naturaleza. Tenían ellos un gran amor a la naturaleza, estaban reconciliados con la madre tierra, vivían en la naturaleza y la respetaban. Todos sus monumentos, todos eran como es este caso de Can, respetamos la ecología del lugar. Y si ustedes ya subieron al mirador, ¿quién subió al mirador? Casi todos. Está de arriba, ahorita que está muy seco todavía se ve, pero cuando ya está un poco que vienen las lluvias y esto reverdece increíble, no se ve el hotel. O sea, se ve la selva, todo alrededor, ¿no? Respetamos la ecología y era un culto de la naturaleza que es fundamental y que todo esto, si lo ven ustedes, empieza a reflejarse en el cambio del que se está hablando actualmente, causado por un cambio cósmico, cosmogónico, astronómico. La cultura, ellos estaban estructurados piramidalmente, donde tenían en la parte superior a su gobernante, que era el Quetzalcán, Carachmuní, o el hombre verdadero que los gobernaba, que tenía que pasar por todo un proceso de educación y un sendero iniciático. Estaban los nobles, los guerreros, los artistas y los campesinos y obreros. Le pasamos. ¿Vale? Esta es una que lo van a ver ustedes en Chichén, tenemos la oportunidad de estar por allá. Es el hombre verdadero que está arriba, es Quetzalcán, que para los toltecas era Quetzalcóatl, y que también aquí se le llama, entre los mayas y los quichés, Quetzalcán y Cuculcán. Es el nacimiento de Cuculcán, de las fauces de una serpiente, la serpiente famosa emplumada. En Chichén Itzá se enseñaban todo este tipo de materias. Chichén Itzá no era un centro ceremonial, decía yo hace rato que hacía en el italiano, era un centro iniciático, era un centro científico y era un centro astronómico. Una gran importancia le ponían ellos, como todos los ancestros, a la parte astronómica, a la astronomía y a la astrología. Entonces ven ustedes que eran preparados, los quetzalcanes tenían que pasar por toda esa preparación en una universidad. Y en la parte de medicina, lo ponemos ahí nomás para como ejemplar,
es un instrumento que usaban para enderezar jorobados. O sea, lo pasaban por la espalda y daban tratamientos para resolver problemas de la espalda. Decían que no conocían el eje y que por eso no usaban la rueda. Sin embargo, de ahí viene el gran cuestionamiento que hablábamos también con Ruth, de que no usaban la rueda porque probablemente tenían otro medio de locomoción, que no necesitaban de carruajes de rueda. Si ustedes ven los grandes sacbés, ojalá nos daría tiempo de ir para ver uno de ellos, eran tan amplios como este. Entonces no te pueden explicar ustedes cómo, y empedrados, o sea, y además con muros de contención alrededor, muy planos, pero muros de contención. No se pueden explicar para qué querían eso si caminaban por los sacbés. Iban cargando, como dicen los camiones, que iban cargando con las cosas y caminaban kilómetros y kilómetros y kilómetros para ir desde Chichén hasta Tikal, por ejemplo, en Guatemala, ¿no? Entonces, hay la gran cuestionante de que había otro medio de locomoción. Y esto es para nada más de complementar lo que decíamos hace rato. Si ustedes lo ven, lo primero que piensan es que esto viene de dónde. ¿Dónde han visto este tipo de pinturas? En Egipto, ¿verdad? Y son pinturas mayas. Entonces, este señor que está aquí es un egipcio, como lo vemos en las pinturas egipcias, ¿no? Entonces, sin duda, y hay libros sobre eso, si les interesa, se escribe el Plongeo, escribió sobre eso, y otros actuales. Cotellier es otro de ellos que escribió sobre las profecías de Tutankamón y las profecías mayas, y habla de la gran similitud entre Pacal aquí en México y Tutankamón en Egipto, ¿no? Y cómo los dos fueron reyes a los 9 años y cómo tenían toda una cultura similar y sus profecías cómo eran muy similares. El chamol, para aquellos que dormían en el chamol y se sentaban en ellos y se tomaban fotos cuando todavía los permitían. Se decía que el chamol era una figura en la que se usaba para poner los corazones y las cabezas de los decapitados en las ceremonias de ofrenda a los dioses. La realidad no era así para los que fundaron las pirámides. Ahí realmente era una ofrenda al sol, se ponía el fuego sagrado y era una ofrenda al sol. Dentro de su culto, Ahora les quiero aclarar que es uno de los ejercicios más poderosos para activar el Tantien. Vamos a ver el Tantien Chikung. Pues esta es la zona del bajo vientre, que es para los taoístas donde está el caldero mágico. De hecho, ahí está lo que se llama el feto filosofal. ¿Por qué se le llama el feto filosofal? Porque es el alma, cuando la gente muere es como un bebé, no sabe para dónde jalar. Que depende de qué le dijeron, lo van a mandar al infierno o al paraíso a ver de qué humor está el creador. Pero dice, no, pues de ahí ese se transforma en el anciano de los días. O sea, un anciano pero con cuerpo joven, o sea, tiene la experiencia pero tiene la vitalidad, entonces su alma puede ir a donde le da la gana. El centro de la vida. Y es ahí en la zona del bajo vientre donde se cultiva. Para ellos era una posición, puedo decir, tántrica, taoísta, era una posición lacandona. El tantra o el taoísmo para los mayas lo practicaban y era la práctica lacandona del amor sagrado, de la sexualidad sagrada. Y tiene varias posiciones tántricas y la cabeza tiene en unos volteando a la derecha y en otros volteando a la izquierda. O sea, otra vez, la parte femenina, la parte masculina. Voy a hacer rápido eso. Esto no es para que vean las gentes que hablaron sobre nosotros, sobre la cultura maya. Lo que sabemos lo sabemos por los españoles generalmente y por los primeros investigadores que yo les platicaba. Hay Diego de Landa, que fue el autor de un libro que se publicó 300 años después, o se conoció 300 años después, que era muy costumbrista, no hablaba sobre realmente el gran conocimiento y la cultura avanzada de los mayas, sino hablaba de las costumbres que él encontró. Quiero decir, se me olvidaba comentarlo, que los mayas no estaban aquí cuando llegaron los españoles, ya no existía esa cultura, desaparecieron 500 años antes. 500 años son un chorro, no se puede. Llegaron y no tenían
idea de qué había pasado. Algunos de ustedes en los cuartos que están van a ver unas pinturas que mandamos a hacer como réplicas de estos. Uno de los investigadores que viene aquí era Catherwood. ¿Y cuál es el otro? Stephens y Catherwood. Dibujaron cómo encontraron las pirámides, todas cubiertas de selva, ¿no? Entonces este señor, aparte de que escribió ese libro, quemó todo, el 90 y tantos % de los códices que acabó con lo que había de documentación de los mayas. Entonces no tenemos mucho en donde basarnos para saber sobre ello, ¿no? Señores que escribieron sobre esto, vamos a pasar esto rápido porque Ya queremos ver la iniciación. bueno, esto es parte de algo muy interesante para aquellos que quieren profundizar. Rafael Girard era suizo, escribió un libro, entre otros, que se llama El esoterismo del Popol Vuh. Vale la pena leerlo, vale la pena leer primero el Popol Vuh y luego el esoterismo del Popol Vuh, porque habla de que el Popol Vuh era un libro tan importante, suena fuerte para los que no están acostumbrados con esta cultura, como los Vedas, el Bhagavad Gita, la Biblia, no le pide nada. Discúlpenme con la pronunciación porque generalmente cuando venimos de Corea de emoción. Hablaba yo del descubrimiento de la tumba de Palenque, fue hecha por un latino, mexicano, Alberto Ruiz, aunque ha ido acá. Fue un descubrimiento que causó sensación porque encontraron en la tumba de Palenque de Pacal, encontraron en el sarcófago una placa de casi 6-8 toneladas que tenía unos dibujos y unos grabados que según Daniken era un astronauta. De ahí empezaron y escribieron varios libros sobre el asunto, ¿no? Y además estaba cubierto de cinabrio. ¿De qué? Cinabrio, ¿Qué es eso? sulfato de mercurio. Ah, sí. De hecho, Tantien significa sulfato de mercurio. Sí, yo sabía que no sabía que se llamaba así. Sí, o sea, Tantien es sulfato de mercurio. ¿Por qué? Porque el mercurio, además, ¿por qué le pusieron? Porque era para los profanadores de tumbas, porque el que lo tocara pues, es un veneno letal y entra en contacto con la piel y la persona se muere de inmediato. Mercurio es veneno, pero el mercurio es metal líquido. Entonces, pues es la esencia de lo femenino, lo sagrado femenino. O sea, yang por dentro, yin por fuera. Es un símbolo poderosísimo eso. Es el secreto de la feminidad sagrada, el mercurio. Y el azufre, pues es lo sagrado masculino, sustancia ígnea, es un fragmento del sol, pero este es un fragmento de la luna, pero peligrosísimo, si no sabes. Lo pasamos también, ¿no? El nombre que le puso a Alberto Rivera es un sendero iniciático basado en lo que era el culto solar fálico serpentino. Suena muy bien para lo que vamos a ver ahorita porque ya empieza a hablar de lo que es importante, ¿no? Sí, no lo solar, sino lo serpentino. Sí. Ya habíamos hablado de esto, pero de dónde estaba la cultura maya, que es donde está localizado Chichén Itzá, y la superficie donde está Chichén Itzá son aproximadamente 15 kilómetros. Lo que está descubierto hasta ahorita que es un 25% de lo que existe. Hay lo que es la nueva Chichén y el viejo Chichén. Pero, bueno, deja nomás la anterior rápido. La parte esotérica, donde está el juego de pelota, donde está la pirámide del volcán y están los templos del jaguar, el templo del hombre barbudo que le llaman, o el templo del norte que también le llaman, el Zompantli, que es el templo de la ceremonia de la muerte, el templo de las águilas y los jaguares, el de Venus, y está en la parte de atrás, lo menciono así porque ahorita es parte del proceso iniciático y el cenote sagrado. Hay una pregunta técnica, sí se va, estarían interesados. Antes era nada más la pura, rápidamente, Chichén Itzá, el origen de Chichén Itzá, la etimología es para nosotros lo que nos gusta.
y es Los sabios de la boca del pozo. Échale todo de una vez, mi querido. Como ha estado hablando Jerónimo, tengo más tiempo. Entonces, vamos a entrar ahorita por la prisa también al proceso iniciático directo, pero sí me gustaría tomar un paréntesis, unos 5 o 10 minutos a terminar esto, para hacerles unos comentarios que siento que son importantes por lo que está sucediendo actualmente y el cambio que se está dando en la humanidad, que es reciente en el sentido exponencial. Es un cambio bárbaro que estamos viviendo. Quiero comentarle cómo está ligado esto a lo que vamos a ver aquí. El proceso iniciático, el sendero iniciático que se practicaba en Chichén Itzá era casi único en Mesoamérica, porque es el único lugar en donde estaban los templos dedicados a eso y lo muestran los grabados que están en los templos. Teotihuacán era la otra parte. En el sendero iniciático tenemos a los titanes mayas que tenían los sabios de la boca del pozo, que tenían su sendero iniciático, y en Teotihuacán los Tetaba es una mezcla de los toltecas, mexicas, aztecas. Dicen que también los olmecas heredaron mucho para que eso hiciera. Y Teotihuacán significa donde los hombres se convierten en dioses. No encuentran ustedes grabados como los que se encuentran en Chichén, que muestran que verdaderamente había todo una enseñanza iniciática acá, ¿no? En esta parte de aquí se buscaba lo que era el camino del Kukulcán o el camino del Quetzalcán. Acá era el camino de Quetzalcóatl. O sea, Quetzalcóatl y Quetzalcán o Kukulcán, si bien está también eso en un gran signo de interrogación, supuestamente fue alguien que llegó, un hombre blanco y barbado que llegó del oriente. En una de las leyendas de Zacarías Sitchin, que saca de las tablas sumerias, habla de que en una pelea entre Ra y Tot en Egipto, los dos dioses de Egipto, Tot le piden, su padre, que ahueque el ala, así hubiera dicho todo, que ahueque el ala y se venga a América. Y aquí es recibido y es nombrado como Quetzalcóatl. Entonces ustedes vieron cuando hicieron el yoga allá y hicieron el chikung, vieron unas dos columnas de madera, dos esculturas de madera. Una es Quetzalcóatl y la otra es Tot. Son los dos dioses y son dos columnas que significan la dualidad, que está conciliada por la trave arriba, ¿no? Que tiene mucho que ver con las columnas también de Salomón. Entonces, regresando al proceso iniciático, el proceso iniciático aquí en se hacía básicamente en siete lugares. En el templo del Jaguar, juego de pelota, el templo del norte, de los misterios de la muerte, que le llaman también Zompantli, el pabellón de las águilas y los jaguares, el templo de Venus y el cenote sagrado. Entonces, se entrenaba a los elegidos para que fueran gobernantes, que pudieran gobernar en sabiduría, en amor y en armonía a su pueblo. Empezaba el proceso iniciático por el juego de pelota, y el juego de pelota está en la misma estructura. En la entrada está del lado derecho el templo del Jaguar y al fondo el templo del norte, o el templo del hombre dorado. Aquí ven la fotografía completa. Este es el templo del Jaguar y al fondo está el templo del norte. Todo esto es el juego de pelota más grande de Mesoamérica, gigantesco, que quiero comentar, como va saliendo, que el juego de pelota no era de hecho al menos aquí, para los ciudades, necesariamente un juego de pelota, o sea, un espectáculo deportivo. Era una ceremonia en la que se presentaba la lucha entre el bien y el mal. Eran 7 jugadores de un lado y 7 jugadores del otro lado. Que les resuena un poco, dio 7, ¿no? En el inframundo eran 7 señores del inframundo. Entonces era la lucha del bien y el mal. En el templo del Jaguar estaba
hay muchos grabados. Si vamos de día, porque había una visita por ahí, si da tiempo, si vamos de día a verlo, van a darse cuenta de que ahí hay varios grabados, hay varios jaguares en la parte de arriba. ¿Cuántos? Son 16, 4 por cada lado. Entonces, y bueno, tienen una serie de simbología con círculos y cosas de estas. Empezaba en la parte del jaguar, se le entrenaba a conocer la parte animal que nosotros tenemos todos nosotros. O sea, el jaguar era la bestia, era para mí el instinto, era el subconsciente, pero que ahora se sabe que nosotros, nuestro comportamiento está regido el 95% por el subconsciente. Considerando ese 95% todo el funcionamiento del cuerpo, digestivo, circulatorio, etcétera. Los reflejos, cuando manejan ustedes un coche, lo hacen sin pensar, sobre todo las mujeres. Los hombres sí piensan, pero en otra cosa, no están pensando en manejar. Jerónimo les va a enseñar que el hombre generalmente está 99% del tiempo pensando en Sexo. sexo. ¿Sí? No, no tanto. No. 91. Tanto no dijimos, como 91. Entonces el juego de pelota era pues una lucha entre el bien y el mal. El Templo del Norte, ahí hay unos grabados increíbles. Le dicen el Templo del Hombre Barbudo también, porque casi como muchos de los grabados y los bajorrelieves que hay en toda la zona maya, hay hombres barbados. Todos estos hombres barbados parecen ministros podría decir ustedes, de la religión. Aquí anda un quetzal. de la religión judía, son como sefaraditas, todos tienen la vestidura inclusive como ella, ¿no? Entonces dice el templo del hombre barbudo y ha causado mucho cuestionamiento. Algunos dicen, no, lo que pasa es que usaban máscaras, pero bueno, máscaras de hombres barbudos. ¿Dónde las sacaban, querido Eric? ¿Tú qué sabes de barbas? Un poquito. El templo de los misterios de la muerte, donde se le entrenaba al adepto a confrontar el proceso de la muerte, donde se le enseñaba que el ser humano tenía una vida en un cuerpo físico, pero que al morir trascendía ese cuerpo físico y tenía una inmortalidad a nivel del alma. Este templo es curioso porque está lleno de cráneos todo alrededor y fue interpretado por los españoles como que ahí se ponían las cabezas de los sacrificados en unas estacas para que los vieran los demás, ¿no? La realidad era que era precisamente esa confrontación que cada uno de los adeptos tenía con la muerte y que la superaba, el miedo a la muerte, por ejemplo, ¿no? Una especie de tanatología. En el pabellón de las águilas y los jaguares, en todo el proceso de limpieza del adepto, se presentaba siempre la lucha entre la parte animal, el jaguar, y la parte espiritual, el águila. Ambos simbolizaban esto. Entonces aquí, si bien está en otros grabados antes, aquí es la lucha final, en donde el jaguar, si alguno de ustedes tuvieron la curiosidad de darse cuenta cómo está la entrada, un jaguar, aquí en Loján, hay un jaguar que está en una piedra grabado, que tiene en la mano un corazón. Entonces entramos aquí a ese nivel de conciencia y a la salida van a ver que está un grabado en una piedra también, que está un águila con un corazón en la mano. Entonces aquí termina el jaguar dándole el corazón al águila. Entonces termina esa unión entre lo que es la bestia, el instinto consciente, que es necesario para nosotros. O sea, para mí no es un enemigo, es un amigo, y que se une al espíritu. Aquí termina esa parte de lucha constante y ya se unifica el adepto y empieza a vivir en el espíritu. Entonces está capacitado para pasar al templo de Venus. El templo de Venus, y esto es muy interesante para el curso que estamos tomando ahorita. En el templo de Venus se llegaba casi a la parte final del proceso iniciático, en donde se le entrenaba, se le enseñaba al adepto a practicar
el amor lacaniano, el amor taoísta o el amor tántrico, en el que aprendía a amar incondicionalmente y a tener una relación en el que sabía manejar su sexualidad sagrada y sabía reciclar su energía. Y todo lo van a ver mucho más en detalle. Y era en el templo de Venus. Entonces, en el templo de Venus llegaba al amor incondicional, ¿verdad? Que es a través de cómo realmente se puede llegar a la iluminación, a través del amor, al final de cuentas, incondicional, que podemos llegar a limpiar todas nuestras historias y a amarnos para incluso a nosotros mismos y a los demás. Y a todo. Pasamos a la... No, fíjense, después del templo de Venus había un tipo de ceremonia, aquí está en ruinas, este es el cenote sagrado, está una especie de temazcal, temazcal quiere decir eso, baño de vapor, y el cenote sagrado donde se le daba la última limpieza a través del ritual, como el que vamos a tener aquí, el temazcal, y se bautizaba en el pozo sagrado. No se le cortaba la cabeza ni se le tiraba al pozo. Se muriera ahí. Entonces vamos a grabados que están en algunos de los monumentos en Chichén Itzá, que muestran ya lo que es en grabados el camino que tenían que seguir los adeptos para graduarse. Y esta, no sé si la alcanzan a ver bien por la luz, pero este grabado tiene el juego de pelota. En ambas paredes del juego de pelota están estos grabados que ya están muy deteriorados, ya no están todos, pero quedan todavía algunos. Los que algunos ya se perdieron con los años y fueron recubiertos con piedra, pero no lo muestran. Pero ustedes pueden ver aquí un círculo, un disco, donde está un cráneo, que de donde sale de su boca la vírgula de la palabra. Es un cráneo que está hablando, y está hablando a 7 jugadores que están de un lado del juego de pelota y a 7 jugadores que están del otro lado en el juego de pelota. Decía yo que en el juego de pelota jugaban el bien contra el mal, los 7 dioses, el dios 7 contra el inframundo, y era una ceremonia en la que se terminaba por el proceso iniciático en el sentido educativo para pasar ya a la parte de la transformación verdadera del adepto. Ven ustedes, desgraciadamente hay mucha luz, pero alcanzan a ver que está aquí un jugador que tiene, si lo alcanzan a ver aquí, tiene en su mano izquierda la cabeza, alcanzan a ver, sí se alcanza a distinguir, la cabeza del jugador contrario. El jugador contrario para nosotros es el jugador ganador, es el equipo ganador. El ganador era el que lograba, le cortaban la cabeza, y el cortar la cabeza no significaba una decapitación física, sino era el cortar el diálogo interno, el cortar, como decíamos hace rato, con la historia pasada, el cortar con nuestro ego, reconocer a nuestro ego, cortarlo, hacerle un lado a nuestro ego. O sea, es simbólico. Y ahorita lo van a ver, no que se me fue mi mano allá, pero en la parte derecha van a ver ustedes al jugador sin cabeza, hincado, un jugador que le cortan la cabeza, o cualquier persona que le cortan la cabeza normalmente no se va a quedar hincado, ¿verdad? Pero está hincado y de su cabeza salen 7 serpientes. 7 serpientes que son las 7 serpientes de luz. O las 7 serpientes. No, lo que quería era nomás que pusiéramos las 7 serpientes de luz, o las 7 también le llamaban los 7 egos. En ese momento se simboliza que el adepto, el jugador ganador, lograba entrar en silencio. Esto es un mensaje para la otra pierna, hincado, acá está la cabeza y salen las 7 serpientes. Entonces también, si ustedes ven un grabado así, son muchas ganas de darle una interpretación salvaje, ¿no?
uno de los guías dice, salían 7 serpientes, que eran chorros de sangre, que fertilizaban la tierra para que hubiera una mejor cosecha. Así lo escuchan decir, ¿no? Entonces, como que no tendría mucho significado, pues, que fuera así, ¿no? Si bien había rituales en los que se hablaba que la sangre se fertilizaba la tierra, era por otra simbología también. Pero aquí era el que estábamos entonces cortando con nuestra historia pasada y listos para iniciar una nueva etapa en nuestra vida, una etapa sin los condicionamientos del pasado que no nos permitían vivir en armonía y en balance. ¿Por eso eran 7 serpientes de luz? Hay otro grabado, no lo vimos, no sé si lo pasaste, el grabado del disco. Hay otro grabado igual, pero en el disco que simboliza, por cierto, el sol o la pelota, y la pelota simbolizaba el sol. O sea, en el juego de pelota, la pelota era el sol que pasaba por el cenit, que está en medio exactamente, y que dividía en dos, otra vez, la complementariedad al juego de pelota. Acá está, este es el que vimos, acá está al revés. El disco, se alcanza a ver aquí la boca. En el otro la boca está muy abierta, como que está enojada el cráneo, ¿no? Y acá la pelota o el sol está hablando al ganador. En el otro está como diciéndole para la próxima parte a ver si la hacen, ¿no? Y puedes seguir adelante en tu emprendimiento. Y acá le está diciendo, estás listo para entrar a lo que vamos a ver ahorita, que es ya los pasos que seguían en el proceso iniciático después de pasar la prueba del juego de pelota, que era insisto, en la lucha entre el bien y el mal, que salía vencedor. Todo esto está en la historia del Popol Vuh, que la podría comentar también, porque es muy bonita, pero toma mucho tiempo. Entonces pasamos a los grabados. El Templo del Norte y algunos están en el Sopantli, en el Templo de los Misterios de la Muerte, y vamos a pasar. Ahí está un megafalo ahí gigante. Sí. ¿Qué habrán dicho los misioneros españoles cuando vieron eso? Pero lo vamos a ver uno por uno para que no se queden con la inquietud. Inicia esto en el despertar. Después de haber vencido todos los obstáculos, todos los pecados, todos los tropiezos, haber quitado su historia personal, él pensaba que le daban un brebaje en el cual él pensaba o podía pensar que estaba muerto. O sea, estaba matando su historia pasada al cortarle la cabeza. Y aquí lo están despertando dos maestros. Uno de ellos tiene a un ser iniciado en la cabeza. Ustedes se imaginan que esto estaba ejemplificando, simbolizando una historia bélica, ¿verdad? Muy sofisticado, ¿no? Para eso, ¿no? Porque está un ser arriba de la espalda de un Quetzalcán y otro Quetzalcán. Y aquí le están despertando, le están, como decía yo, diciendo, ya estás listo, ya despertaste ante una nueva etapa, ante una nueva vida, ante un nuevo camino, sigue adelante. Vas a seguir en las instrucciones. La confrontación con la vara de poder en la mano izquierda con la bestia que todos tenemos dentro. Aquí se ejemplifica que el adepto estaba dominando lo que había yo dicho anteriormente, la bestia que tenemos dentro, aquello que nos hace actuar sin pensar, sin reflexionar, sin autoobservación, ¿verdad? Y de forma, o sea, a nivel animal, ¿no? Yo hablo de una pirámide de la conciencia, donde la pirámide de la conciencia empieza en los minerales, los vegetales, los animales, los changos, el ser humano, y termina con el Homo sapiens en el amor, en un abrazo, en un beso de Rodán. Esto es lo que le llamó la atención a todos ustedes. Está el adepto con una mano en el plexo solar, porque precisamente lo que comentaba
a Jerónimo en el plexo solar, está reconociendo que ya dominó sus pasiones y ha logrado concentrar todas sus energías en el centro de la vida. ¿Cómo le llamas tú? ¿El Tantien? ¿Cómo le llamas? Tantien. Tantien. Y No lleva entiendo. una mano en el plexo solar y la otra mano en el falo. Entonces, dominó sus pasiones, no solamente la parte sexual, sino en general todas las pasiones, las ha dominado y sigue y entra a un nuevo camino, un árbol de la vida, donde lleva en el lugar de las pasiones el corazón en la mano. Dicho sea de paso, ¿sí sabían el origen de la palabra testificar? ¿No? ¿De la palabra qué? Testificar. No Antiguamente vais a decir, No me lo enseñaron. era agarrarse los testículos y decir, sí, yo fui testigo de tal, por eso testificar viene de testículos, se daba testimonio agarrándose los testículos los hombres para, Por eso se dice ahora. con huevos, decirlo con huevos, pues yo creo, decirlo Bueno, testificar. de ahí viene. Pero fíjate, de ahí viene. Él se está Chistoso, agarrando ¿no? los testículos diciendo, Yo doy testifico que testimonio. ya pasé por todo. Testimonio, Ya me liberé. testículos, testificar. Es un símbolo también de valentía, ¿no? Porque si ya se dominó, se logró dominar todo eso, Podríamos se pensar puede eso. decir que ahora se tiene el poder sobre la mano. Los dos poderes. Tiene de la los mano. huevos en la mano. Los tres. Este es un sumario de muchos de los grabados, ¿no? Pero termina aquí acompañado de una vestal que lleva una vasija, termina y si se alcanza a ver, termina arrojando todo lo último que le quedaba de su pasado, toda la porquería de que lo había hecho sufrir y que estaba entrando a la etapa del no dolor, del no sufrimiento, de la conciencia del no dolor, y está arrojando todo, está vomitando, pero no está vomitando él. Si ustedes ven, aquí está la cabeza y está tapando la nariz, porque apesta. Está vomitando la falsa personalidad, la máscara. Eso es muy interesante, porque esa es la falsa personalidad, lo que nosotros creemos que somos, como nos presentamos, que no es nuestra esencia, que es la que nos domina por generalmente toda nuestra vida y que no nos detenemos a analizar, ¿no? Termina el adepto, tenía que terminar pues reconociendo que había dejado al ego a un lado, la falsa personalidad, y renacía como un nuevo ser humano, como un nuevo Quetzalcóatl. Hasta el maestro aquí está tapándose la nariz. Qué interesante, ¿no? Un grabado muy interesante es de que si uno se pone a pensar, bueno, todo esto era para sacrificar seres humanos, y la cabeza cae, es que le cortaron la cabeza y él la está escupiendo la cabeza. ¿Cómo va a estar escupiendo su propia cabeza? Es simbólico, ¿no? Es totalmente simbólico. Ya dejó su historia atrás, tira lo último que le queda, que es en el baño de vapor, en el temazcal, para luego ser bautizado. Y ya. Acá entonces ya está en la graduación, ¿no? Con el maestro de maestros, el Quetzalcóatl anterior, donde le está recibiendo, le está diciendo, le está graduando, le está dando su reconocimiento de una manera diferente, testifica que ya pasó todo el proceso y se ha convertido en un Quetzalcóatl, en un Kalash que está listo para gobernar a su pueblo. Sigue otra mitad de presentación, pero ya no es tanto sobre esto, la voy a energías conciliadas, opuestos conciliados. Entonces decía yo, tenemos esta oportunidad de hacer el cambio porque la profecía misma nos está diciendo que el despertar de la sexualidad sagrada, en este caso de la serpiente en el lenguaje nuestro, está en la parte baja, en el chakra de la tierra, se está despertando y está ascendiendo. Quetzal, la palabra Quetzal, quiere decir ascender. O sea, pues viene también Quetzal como el ave, ¿no? Que es un ave increíble, pero es Quetzal que está ascendiendo. Entonces, la serpiente que está en la base del chakra de la tierra va a ascender por lo que ellos llamaban la cueva de poder, el lugar donde nosotros de manera interna no conocemos adecuadamente porque es la sombra, también se le llama la sombra, la oscuridad. Eso está naciendo de la tierra, limpia los 7 chakras, pasa por el corazón, por el amor, y sale por la glándula pineal o por un oído, decían ellos, y se convierte la serpiente en un quetzal o en un águila.
Y ahí viene pues la historia del despertar de la Kundalini, el despertar de la serpiente emplumada y el regreso de los Quetzalcóatl, el regreso de Quetzalcóatl. La serpiente que tenemos oportunidad de que está despertando la sexualidad sagrada nos lleva a que en esta época van a presentarse muchos seres con grandes capacidades mentales, una gran energía que van a ser capaces o vamos a ser capaces de transformar nuestra sociedad. La resistencia, sin embargo, es muy grande y ustedes lo están viendo en nuestro propio país, en México. No soltanto en Italia, ¿no? En el mes. Las crisis económicas, la violencia. Si alguien decapita gente son los narcos, y lo estamos viendo, ¿no? Yo vivo parte de mi vida en Cuernavaca y cada rato aparecen decapitados por todos lados, colgados ahí sin cabezas, de los pies. Pues esa es la oportunidad que nos presenta este despertar y este regreso de Quetzalcóatl, este regreso de Quetzalcán de Coculcán. Es el regreso de la sexualidad sagrada, el despertar de la sexualidad sagrada. Es el motivo, parte en este curso, porque él da muchos otros cursos que complementan esto. No quería yo dejar esto sin decirlo, porque me da mucho gusto que tenemos con nosotros a Jerónimo, que nos habla de eso, en su estilo, con su gran sentido del humor, que a mí me encanta, pero está dándonos pues la oportunidad de despertar nuestra sexualidad sagrada. Cuando quieran otro día les presento todo lo que falta. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias.